vamos a ver un método de cómo calcular el campo eléctrico generado por un plato infinito, un plato infinitamente delgado, pero infinito. Hay dos métodos, aquí vamos a utilizar el primero con la superficie de Gauss que vamos a elegir, va a ser un cilindro. El siguiente método es con una caja, que no es de las principales que utilizamos, porque las principales son cilindro, la esfera y el plato infinito, que es este que vamos a utilizar. Pero bueno, para calcular este vamos a utilizar el cilindro y la otra que es una caja. Y en futuros videos vamos a utilizar este campo eléctrico que ya sabemos cómo calcularlo para sacar el campo eléctrico. Entonces, de la superficie de Gauss de simetría que vamos a utilizar va a ser el cilindro. Aquí. Entonces, este es un plato infinito, se extiende aquí en X y en Y, así. Vamos a tomar un cilindro, lo vamos a poner así. Entonces, el cilindro, o si esto entonces lo volteamos, vamos a girarlo. Bien. Bueno, así está. Este es el plato infinitesimal, infinitamente delgado, y se extiende así en X, en y vamos a poner así un cilindro. Este cilindro es nuestra superficie de Gauss. El flujo eléctrico solo va a ocurrir en dirección para acá y para acá, porque no va a haber campo eléctrico de lo demás, porque este plato es infinitamente grande para acá, para acá, para acá y para acá. Entonces solo nos importan los perpendiculares, que va a ser en Z. Entonces, de este cilindro, el área de la superficie de Gauss que nos importa solo va a ser el área de este círculo y el área del círculo de acá, no todo el cilindro, porque de este cilindro, o sea, si lo pongo así, esta es la superficie de Gauss, este es el círculo que estamos viendo. Voy a tratar de hacerlo un poco curvado. Aquí estaría el cilindro, aquí estaría el otro círculo. No vamos a tener ningún flujo por esta parte del cilindro. Por esta parte del cilindro no va a haber, ni en esta, no va a haber ningún flujo, solo en dirección de Z. Entonces tenemos que el flujo, que es la integral de la superficie cerrada del campo eléctrico, todo producto punto de área, esto que es igual a campo eléctrico por área, que es igual a la carga de adentro entre epsilon sub 0. Entonces, ahora la carga de adentro, de la superficie de Gauss, que está adentro, o sea, va a ser, si tenemos cuál es la densidad de carga por área que tiene este plato infinito, esto lo ponemos como sigma, y estas van a ser unidades de Coulomb entre metro cuadrado. Si esto lo multiplicamos por el área, o sea, sigma por el área, nos va a dar la carga. Y aquí, ¿cuál es el área? ¿Cuál es el área donde está esta carga? Aquí podemos pintar nuestro cilindro. Este es nuestro cilindro de la superficie de Gauss. Entonces, ¿cuál es la carga que está adentro de esta superficie de Gauss? Va a ser la densidad de carga, sigma, multiplicada por el área de este círculo. Entonces, Q va a ser sigma por pi por r al cuadrado. Esto es la carga que está adentro de la superficie. Bien, si lo vemos así, aquí está el cilindro que está atravesando, podemos pintar, aquí está uno de los círculos, aquí está otro de los círculos por donde termina el cilindro, y acá estamos adentro del cilindro, pero todo esto va a ser, digamos, esta área, así la ponemos. Sí, el área de este plato infinito. Entonces, esa área multiplicada por sigma nos va a dar la carga que está adentro del cilindro. Y ahora
Entonces tenemos el campo eléctrico es igual a la carga de adentro entre el área de la superficie de Gauss por epsilon sub 0. ¿Cuál es el área de la superficie de Gauss? El área de un cilindro es 2pi r cuadrada por cada uno de los círculos, más 2pi r por la altura, o bueno, por el largo, lo que sea L. Pero aquí dijimos de la superficie de Gauss que nos importa solo son los círculos, porque el flujo solo está pasando a través de esos círculos. Entonces solo es esta parte la que nos importa. El área de la superficie de Gauss es 2pi r cuadrada. Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a sigma por pi por r al cuadrado entre 2pi r al cuadrado por epsilon sub 0. Matamos pi r cuadrada y nos queda que el campo eléctrico generado por un plato infinito es sigma entre 2 epsilon sub 0. Eso es sumamente importante porque lo vamos a estar utilizando todo el tiempo cuando veamos los capacitores y los dieléctricos. Ahora vamos a ver cuál es el campo eléctrico generado por, ¿qué pasa si tenemos dos platos así infinitamente grandes? Pero bueno, y de hecho aquí vemos que aquí no importa a qué distancia estemos, o sea, si queremos saber cuál es el campo eléctrico aquí, 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 da igual en qué punto estemos, porque no depende de la distancia, solo depende de la densidad por área de este plato. Bueno, solo depende de eso. Ok. Entonces ahora si tenemos dos platos, vamos a ponerlo así, para el dibujo lo voy a poner así. Entonces lo único que vemos es, solo estamos viendo un plato acá, otro plato acá. Entonces, digamos, aquí está positivo y aquí está negativo. Digamos que este plato está, tiene carga positiva y este carga negativa. Entonces, el campo eléctrico de este plato va en esta dirección. Así, o sea, siempre se aleja de la carga positiva. Y el campo eléctrico de las cargas negativas se acercan a la carga, o sea, la definición, entonces van así. Vamos a calcular el campo eléctrico en esta área, en el área entre los dos y en esta área. Aquí el campo eléctrico generado por esta placa, por este plato, es epsilon, es sigma entre 2 epsilon sub 0. Y para el campo eléctrico generado aquí por este plato es aquí la carga o la densidad por carga es negativa porque la carga es negativa, entonces sería menos sigma entre 2 epsilon sub 0. Estas se cancelan y nos queda que el campo eléctrico aquí, en toda esta parte que está por arriba, es 0. Ahora aquí abajo, el campo eléctrico generado por este plato, es igual a sigma entre 2 epsilon sub 0. Y aquí va a ser menos sigma entre 2 epsilon sub 0. Entonces aquí igual es 0. Pero aquí, en estos dos vimos que las flechas las flechas cafés, que son el campo eléctrico generado por este plato, van hacia un lado y las rojas van hacia el otro lado. Lo mismo aquí, las cafés van para un lado y las rojas van para el otro. Aquí, ambas flechas cafés y rojas van dirigidas hacia el mismo lado, se dirigen a esta carga, a estas cargas negativas. Entonces aquí la magnitud del campo eléctrico es la sumatoria de los dos. Aquí sí, el campo eléctrico es igual a 2 veces la magnitud, 2 veces
la densidad de carga por unidad de área entre 2 epsilon sub 0. Entonces, el campo eléctrico entre dos platos con cargas opuestas es sigma entre epsilon sub 0. Esto lo vamos a estar utilizando en los siguientes videos.